también. Queremos revisar cómo son estos sistemas de previsión que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros versus el sistema civil, el sistema que nos rige a todos nosotros. Ahí en pantalla ustedes están viendo una gráfica que muestra cifras que son espectaculares y que cualquier chileno me imagino que querría tener. Así es. Quizás podemos empezar con las cifras que están en la parte baja del gráfico, que son las cifras de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras cuando jubilan. Perfecto. La primera barrita es la pensión básica solidaria. El monto promedio del año pasado de la pensión básica solidaria. Estos son datos que pedimos por transparencia a Capredena y DIPRECA, que son las cajas previsionales que administran el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y el promedio de la pensión básica solidaria que se paga al 60% más pobre de quien no cotizó fue de casi 164.000 pesos. Esa es la barrita más abajo que ahí aparece. Y después aparece la pensión de quienes sí cotizaron, pagada por las AFP y las compañías de seguro, el sistema privado, retiro programado, renta vitalicia. En promedio son un poquito más de 300.000 pesos. Pero uno diría, a ver, si es que queremos comparar peras con peras, deberíamos considerar a aquellas personas que cotizaron, por ejemplo, entre 25 y 30 años, dado que la carrera militar o la carrera de las Fuerzas Armadas de Orden al menos pide como mínimo 20 años de servicio para optar a una pensión y 30 años de servicio para optar a la pensión completa. No sé si ustedes saben que la pensión completa, en el caso de las Fuerzas Armadas de Orden, es el 100% del último salario. Esa es la tasa de reemplazo. 100% del último salario. Eso es lo que se paga por ley. Si una persona, por ejemplo, sube de rango en el último periodo de su carrera y su sueldo sube, se jubila con el último sueldo. Exactamente. Ya. Exactamente, eso de alguna manera es un premio a la carrera militar, a la carrera funcionaria. Entonces, si nosotros consideramos el promedio de las pensiones pagadas de quienes cotizaron entre 25 y 30 años, para hacer un símil con la Fuerza Armada en el sistema privado de pensiones en Chile, son 366.000 pesos. Ese sería como nuestro valor de referencia para que sea comparable con lo que vamos a ver más arriba. Y más arriba van apareciendo estos valores que son bastante más altos que el resto. Ni siquiera son 50.000, 100.000, sino que empezamos inmediatamente en más del doble. Claro. ¿No? En primer lugar está lo que se conoce como el cuadro permanente. El cuadro permanente son todos los grados jerárquicos de Capredena. Capredena es la institución donde están principalmente el ejército, la aviación, la marina. En el cuadro permanente encontramos desde el soldado de tropa, el cabo, el conscripto, hasta el suboficial. El promedio de las pensiones pagadas a fines del año pasado fueron de casi 740.000 pesos. Ya un valor bastante superior a los que observamos por AFP y compañía de seguro. Exactamente. Y vamos a dar un saltito. También dentro de Capredena, aquí está el promedio de las pensiones de retiro, es más de 1 millón de pesos, 1.051.000 pesos. Pero si vamos a los oficiales dentro de Capredena, la pensión promedio supera el 1.900.000 pesos. Esa es la realidad de los oficiales promedio en Capredena. Y ahí hay algún detalle, ¿no? Porque hay distintos grados jerárquicos dentro de los oficiales. Los coroneles, que se están pagando cerca de 2.200 pensiones a coroneles, el promedio son 2.450.000. Los capitales de navío, 2.556.000, general del ejército, 2.834.000 en promedio, general de la aviación, 3.300.000 casi en promedio. Una pregunta, Marco, ¿por qué el general de aviación se jubila o recibe una jubilación de casi 400.000 pesos más que un general de ejército? Esto principalmente tiene que ver con lo que hablamos recién del último salario, ¿no? Su pensión en general es el 100% de su último salario y probablemente... O sea, el general de aviación gana más que el general de ejército. De quienes se pensionaron y están recibiendo pensiones en promedio ganaron un poco más que los generales de ejército. Ese es el reflejo de sus salarios. Ahora, uno ve estos salarios y uno dice que es espectacular y uno dice, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué las AFP no pueden hacer eso? Lo que sucede es que este sistema es un sistema amparado en los principios de la seguridad social. Aquí no hay fondos invirtiéndose en la bolsa, en los mercados internacionales, no está lo que alguna vez vimos que es cómo se construye una pensión, ¿cierto? Con el saldo y el CNU, las tablas de mortalidad, la tasa de interés técnica, retiro programado, eso no existe. Esto es seguridad social, no es incertidumbre individual. ¿Quién paga esto? ¿Cómo se paga esto? Esto se paga, si me permiten voy a hacer un pequeño cuadrito para que se vean bien las diferencias. Entonces, acá vamos a poner al sistema de las AFP, y acá vamos a poner al sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, que sería Capredena y DIPRECA. Ya.
Entonces, lo primero es cómo se financia, lo que tú preguntas. El financiamiento, ¿cuánto se cotiza? Las cotizaciones. En las AFP todos sabemos que cada persona debe poner 10% de su remuneración todos los meses a su cuenta individual, ¿no? Eso es una parte del financiamiento. Pero además se le debe pagar mensualmente una comisión a la AFP por administrar sus fondos. Claro. Que en promedio, esta comisión está en torno al 1,24% de su remuneración, no del fondo que la administra. 10% que uno aportó. Exactamente, Sí, 1,24% de su remuneración. Sí, claro. Y adicionalmente, lo único para pensión que aporta el empleador en Chile, y solo del 2008, es el seguro de invalidez y sobrevivencia, en caso que existan estas contingencias, que actualmente está en 2,21% de la remuneración de cada trabajador. Si sumamos, llegamos a un 13,45% de aporte para pensiones, incluyendo las comisiones. ¿Cuánto se aporta en las Fuerzas Armadas y de Orden? 6% en promedio, ¿no? 6% en un caso, 6% en Capredena y en Dipreca 5,95%. ¿Y eso lo pone cada funcionario? Cada funcionario de su remuneración, de su salario, ¿no? Para que sea equivalente a lo que se aporta en Claro. este esquema. Más, en promedio, dependiendo si es Capredena o Dipreca, un 0,7% para un fondo de revalorización de las pensiones, para que las pensiones se vayan reajustando, más allá del IPC. Entonces, aquí tenemos un dato bien interesante. Si uno revisa la evolución de las pensiones por FP y compañía de seguro, con suerte mantienen el poder adquisitivo en el tiempo. En cambio, las pensiones de las Fuerzas Armadas de Orden en los últimos 15 años han aumentado. Por ejemplo, en el caso de Dipreca, han aumentado sobre el IPC casi 40%. Mira. En el caso de Gendarmería aumentaron 73%. Hay una plata que va directo a la revalorización. Exacto, que aumenten más allá de la inflación, o sea, que ganen poder adquisitivo. Y si es que sumamos, ¿cierto?, ambos componentes, llegamos a un 6,7%. Entonces, si uno mira acá y mira acá, esto es exactamente el doble. 13,45% es el doble. Entonces, la gran pregunta es, si los civiles aportan el doble de lo que aporta los funcionarios de la Fuerza Armada de Orden, ¿por qué ellos tienen derecho a una tasa de reemplazo que puede llegar al 100% de su último salario? Pregunta, otra pregunta comparativa, si tú quieres. En las AFP, en promedio, ¿cuánto tiempo cotiza un chileno? Y en las Fuerzas Armadas, ¿cuánto tiempo cotiza un funcionario de las Fuerzas Armadas? En general, aquí por obligación, es como está la carrera funcionaria, hay muchos más años de cotización, que pueden llegar a ser cercanos a los 27, 28 años. Y acá, en general, está más cerca de los 20 años. Ya. Es por eso que el dato que yo mostraba es muy importante de comparar con quien cotiza cerca de 30 años en la AFP. Exacto. Porque alguien podría decir, pero comparemos ante igual años cotizados. Bueno, ante igual años cotizados en la AFP, la pensión promedio son 366 lucas. Perfecto. Entonces, cuando uno ve estos datos, dice, ¿de dónde sale la plata? Más, ¿no? Más del 90% del financiamiento de las pensiones de las Fuerzas Armadas proviene de todos nosotros y nosotras, del Estado, ¿no? De los impuestos generales. De ahí proviene el dinero para financiar la seguridad social. Sin duda, si uno esto lo extrapolara al sistema FP con Piña Seguro, no se podría financiar en igual condiciones exactamente, ¿no? Pero sí podríamos crear un sistema de seguridad social para todas las personas, independientemente si es militar, carabinero o civil, ¿no? Eso es muy importante. Claro. ¿Y esto es un fenómeno que se da solo en Chile o a nivel internacional también existe esta diferencia entre quienes cotizan de manera particular o empleados y las Fuerzas Armadas o de orden? En general, en otros países y en varios países en general existen regímenes especiales para cierto tipo de personas. Y un tipo de personas serían los funcionarios de las Claro. Fuerzas Armadas de Orden. Eso no quiere decir que tengan un sistema completamente distinto al de los civiles. Aquí en Chile nos fuimos al extremo, ¿no? En Chile los civiles tienen un sistema de incertidumbre individual, cuentas individuales, financiación a través de las bolsas de comercio, etcétera, y las Fuerzas Armadas de Orden tienen su sistema de seguridad social. Perfectamente podríamos mantener algunas condiciones de las Fuerzas Armadas de Orden, porque hay condiciones especiales de trabajo que uno podría reconocer, pero en un mismo sistema. Entonces, por ejemplo, hoy día, los trabajadores portuarios, mineros, y podríamos considerar, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras que trabajan en hogares del Sename, que son trabajos pesados,
podrían en esa tipificación entrar las Fuerzas Armadas de orden. Vale decir que podrían sobrecotizar, cotizar un poco más y jubilarse anticipadamente reconociendo que hay un trabajo que tiene responsabilidades diferenciadas, entre otras cosas. Claro. Eso no significa que tenga que tener un sistema completamente distinto, inspirado en otra lógica. Seguridad social para las Fuerzas Armadas de orden, incertidumbre individual para el resto de las personas. Eso no corresponde. Y un dato adicional que es bien impactante. Si es que nosotros consideramos cuánta plata actualmente pone el Estado chileno para financiar el pilar solidario, que paga pensiones básicas solidarias y aportes previsionales solidarios para subir las bajas pensiones, ¿no? El pilar solidario actualmente beneficia a 1.700.000 personas, ¿no? A fines del año pasado. Beneficia a 1.700.000 personas y el gasto público en el pilar solidario es 1,24% del PIB, que subió después de la revuelta social, porque tuvo obligatoriamente el gobierno que aumentar en 50% las pensiones básicas solidarias. Antes era 0,9 aproximadamente. El gasto de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Los vamos a poner acá para que quede cerquita, beneficia a 170.000 pensionados aproximadamente. Entonces, para que sea más fácil establecer la relación, 1.700.000 son 10 veces más que 170.000. ¿Y cuál es el gasto público para financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas? 0,95% del PIB. Y hace un año y medio atrás, el gasto público en pilar solidario era 0,9. Era más bajo que el gasto público para las Fuerzas Armadas de orden y financiando 10 veces más de pensiones. Eso, siento que uno financia a casi, no sé, 2 millones de personas y el otro a no más de 170.000 personas. Son cifras bien impresionantes. ¿Esto quedó montado así, ambos sistemas en el mismo periodo de nuestra historia? O sea, la AFP con José Piñera a principios de los 80, y en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿ya era así en esa época o quedó así con Augusto Pinochet? ¿Cómo es? Hay dos cositas que decir. Antes, solo para pasar una gráfica que nos puede mostrar justamente eso, mostrar la diferenciación entre, en el caso de DIPRECA, donde están Carabineros, Gendarmería, PDI, investigaciones. Aquí están los promedios, ¿no? Carabineros, el promedio de una pensión equivalente a la vejez, que es de antigüedad, es 1.072.000 pesos. En el caso de Gendarmería, 1.418.000 pesos en promedio. Y en el caso de la PDI de investigaciones, 1.637.000 pesos en promedio.